Good morning, ¿cómo están? Bueno, Mafalda dice que a veces lo mejor de la vida despeina, así que está pasando algo increíble aquí, por eso estoy despeinada. Miren, les voy a dar mi spot el día de hoy. Está súper lindo, ¿no? Y el tema está también muy profundo, así que me vine a este lugar a enseñarles a través de un ejemplo, algo muy lúdico, el tema de hoy. Así que no sé si conocen este lugar, pero bueno, el horario está increíble, así que vamos, acompáñenme al lugar al que vamos a ir. También voy a usar otro ejemplo el día de hoy que tiene que ver con unos animalitos, pueden ser rojos o negros, no sé si hay de más colores, pero yo ubico esos dos y quiero explicarlo así también. Y tiene que ver con la reencarnación de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Se lo voy a explicar más adelante porque no sé qué tan bueno sea, que voy caminando y se los voy contando. Pero es que, no saben, el spot del atardecer está bellísimo, bellísimo. Y todavía no llegamos a donde quiero, bueno, que les voy a explicar. Miren. Vean ese atardecer, está increíble. Déjenme llegar y ahorita les sigo contando. Y ya llegamos, este es el lugar. Primero se los paneo y déjenme hacer otra toma. En efecto, esto es un tablero de ajedrez. Y si ustedes ven desde donde estoy yo, puedo ocupar mi dedo y me cabe esta pieza. Incluso esta otra me cabe. Pero ¿qué pasa? Miren, estas me caben en mi dedito. Pero ¿qué pasa si me acerco? Vamos a ver. Híjole, aquí mi mano me queda chica. Y acá, que están más lejos todavía. Pero ¿qué pasa si me acerco? Me acerco. Ya no me cabe. Mi manita es muy pequeña. ¿Ok? Así que desde aquí les voy a grabar. Hoy ven el atardecer. Hoy les voy a grabar el spot de hoy. Para quien no lo conocen, es una nueva atracción de mi bella Pachuca. Mi bella Llerosa, por eso despeinada. Así que aquí vamos. El título de hoy se llama Corpus de Obra, ¿ok? ¿Y por qué se llama así? Pues tiene que ver con la encarnación de Cristo. Y con esta encarnación, algo que podemos ver, y yo les decía, vamos a usarlo de ejemplo, porque traigo un detalle más que es muy valioso, pero ahorita lo voy a sacar. Traigo mi mochila misionera, digámoslo así. Y algo muy valioso del día de hoy, les voy a compartir el versículo que está en Juan 1:14, es decir, le da secuencia a nivel bíblico a lo que estuvimos aprendiendo el día de ayer. Y el versículo dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la primera vez que yo analicé esto, mi ejemplo, ¿no? Y quiero que lo vean como eso, como un ejemplo. Yo le decía, es como si nosotros, seres humanos, decidiéramos ser hormigas y llegar al reino animal y habitar como hormiga, ¿no? Y yo lo comparaba con justo las hormigas, porque creo que a veces cuando nosotros vamos caminando, realmente no nos detenemos a cuidar a las hormigas. ¿Cuántas veces han dicho, no voy a pisar una hormiga, ¿no? Seguramente alguna vez hemos pisado una, porque como seres humanos tenemos un tamaño mayor que las hormigas. Y eso hace a las hormigas mucho más vulnerables. Por eso elegí el ejemplo número 2. Este es un ajedrez gigante. Y yo lo visualicé así. Imagínense que Jesús es como de este tamaño, ¿ok? Y en este tamaño yo me siento muy chiquita. Y yo no alcanzo, y creo que ustedes tampoco, a ver lo que hay arriba de eso. Si yo vengo y me acerco y lo empujo, no se va a mover, porque es una pieza más grande, porque su material está siendo formidable. Pero ¿qué pasaría si esta pieza gigante es el rey, ¿no? ¿Qué pasaría si esta pieza gigante dominó, ajedrez, se hiciera así de chiquita?
Este es el rey de un juego de ajedrez antiguísimo que me hicieron favor de prestar y que estoy cuidando mucho porque es una reliquia, pero vean este tamaño. Yo a este tamaño, yo lo puedo manejar, lo puedo tirar, lo puedo empujar, ¿no? Es más, si estuviera en este tablero, este monito lo podría mover. Y pedí que me prestaran la pieza del rey, porque si bien esta es la pieza más valiosa de todo el juego, y para los expertos ajedrecistas sabrían que si tienen al rey del otro equipo ya ganaron. Y resulta que este rey vino a la tierra y no llegó, y ni siquiera llegó en su posición de soy un rey humano. No. Déjenme contarles que este rey lo que hizo fue llegar como uno de nuestros más chiquitos, como un peón. Este es un peón. Y los que saben de ajedrez saben que justo el peón es el que tiene más posibilidades de perder, porque está ante la mayor vulnerabilidad, porque tiene menos poder en sí mismo. Y eso fue lo que hizo Jesús. O sea, Jesús vino, decidió tener unos papás a quienes se entregó en vulnerabilidad, es decir, que sus papás cuidaron de él. Él le pidió que le cambiaran los pañales, que le dieran leche, que le dieran de comer, que le pusieran reglas, límites, e incluso fue carpintero. Él eligió la posición más pequeña, es decir, de peón, más pequeña para venir con nosotros. Y ahorita les voy a leer un par de frases. Les voy a leer una frase de lo que representa esta vulnerabilidad. Pero imagínense el contraste. Vean estas piezas a lo chiquito. Y lo hizo por amor. ¿Conoces algún ser humano que estaría dispuesto y capaz a convertirse en una hormiguita más? Ni siquiera en la hormiguita reina. O en convertirse en una pieza de ajedrez. Recuerdo que en una película hay unos personajes que se vuelven parte del juego. Y se suben, ¿no? Y lo que le pasa a la pieza les pasa a ellos. Yo no conozco a nadie con esta disposición de dejar la comodidad. Yo les diré, ni siquiera necesitamos irnos tan lejos. Es como a veces en tan solo ayudar a alguien, en ayudar al viene. Ni siquiera estamos dejando nuestra comodidad completa, ¿no? No estamos cambiando nuestra naturaleza. A veces solo es decirles a otros hola, buenas tardes, o darles algo de lo que tenemos, o compartirles algo de lo que tenemos. Y a veces eso es complicado para nosotros aún. Pero Jesús lo vio demasiado valioso y decidió venir a encarnar como un ser humano. No sé si han visto, pero los bebés son completamente vulnerables. Ahora sí, me voy a sentar aquí para leerles un poco de estas frases, pero aquí voy a tener de fondo este juego de ajedrez. Wayne Grudem dijo así: el milagro más asombroso de toda la Biblia, más asombroso que la creación, incluso más asombroso que la resurrección. De hecho, él también piensa que este milagro persistirá hasta la eternidad como el milagro más profundo y el misterio más profundo de todo el universo. Y esa es otra razón por la cual llamamos que Jesús es incomparable. Ahora entendamos un poco qué es la definición. Ya se los expliqué con ejemplos, pero ¿qué es lo que dice esta palabra? Viene del latín y significa hacer de carne, volverse de carne. Y me encanta esta mujer Nancy DeMoss porque es muy poética en lo que dice, y aquí puso: ¿por qué elegiría Jesús tomar nuestras debilidades, flaquezas y limitaciones humanas? Imagina ser omnipotente, ser todopoderoso. Aún así, requerir del cuidado parental de un padre y una madre. Imagina ser omnisciente y aún así necesitar aprender a caminar. Ser la palabra eterna de Dios y necesitar aprender a leer. Imagina haber creado los océanos y sin embargo sentir sed de agua. Imagina haber puesto a las estrellas en lo alto y aún así acostarse debajo de ellas en la noche. ¿Por qué hizo Jesús tal cosa? Él moraba en los lugares celestiales, en palacios celestiales. ¿Por qué se sometería a nacer en un establo prestado para el ganado?
Él era el amado Hijo de Dios. ¿Por qué aceptaría convertirse en el rechazado Hijo del Hombre? Y estas son algunas preguntas que tú dices, claro, ¿no? Porque implicó demasiado el sacrificio de Él de venir. Y regresamos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra griega en este versículo, que se traduce como habitó, significa literalmente hizo tabernáculo. En otras palabras, Jesús armó su tienda entre nosotros. Lo infinito se hizo finito, lo inmortal se hizo mortal, el creador se hizo criatura. Y yo cambiaría la palabra tabernáculo porque creo que incluso es extraña para nosotros entenderla. Yo la llamaría y la llamo hogar, porque eso fue lo que Él hizo. Él decidió habitar, y creo que cuando tú tienes un hogar es el lugar donde hay mayor intimidad, vulnerabilidad, amor, compasión. Y Él lo decidió. Se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué? Y quizá no lo entendamos, o quizá no. Yo creo que no podemos por completo. Solo humillándose a sí mismo en esa medida pudo salvarnos de nuestros pecados. Él debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y hoy no es el día para ponernos a profundizar de por qué lo que entendemos o no. Hoy yo les invito a que lo veamos con fe, pero quiero hacer un paréntesis hablando justo del pecado, ¿no? Y es que hace poco estaba viendo un reel de dos mujeres que admiro mucho, y ella decía, ¿ubicas la serie Friends? Y la otra decía, sí, y dice, a mí me encantaba, me moría de risa viéndola, ¿no? Y decía, y no sabes cuánto normaliza el pecado de las cosas que ocurrían en esa serie, ¿no? Yo me puse a pensar, y después me puse a pensar en las series que están ahora, o en las modas, o en la música que estamos escuchando. Y al final todo esto nos nutre y nos transforma. Y aquí es cuando empezamos a dejar que el pecado entre a nuestro corazón. Cuando decimos, ¿no? Hay una serie muy popular en esta temporada que se llama The Summer I Turned Pretty, ¿no? El verano en el que me enamoré. Y es muy peculiar porque el dilema está entre una chica que primero está con un hermano y luego está con el otro hermano, ¿no? Y desde ahí yo diría, no, o sea, es como, si ustedes lo piensan, qué tan viable o qué tan ético, qué tan sano es que una de ustedes o uno de ustedes elija estar entre dos hermanas, ¿no? Y que después regrese con el otro y todo un tema, ¿no? Y así como eso, hay ciertas conductas de pecado, o con las letras del reggaetón, ¿no? La música número uno, la más vendida, que habla de los cuerpos, de la forma en la que habla de los cuerpos, de cómo se sexualizan tantas cosas. Y de pronto es como, no es que nos encante, no es que lo consumimos, pero qué tanto lo estamos aprobando, incluso con nuestro silencio, y decir, está bien, ¿no? Y creo que justo cuando conecto esto con esta parte, es decir, Él dejó todo. El rey se convirtió en peón, ¿no? Y Él dijo, lucho por ti, porque al permitir a Él que le cambiaran los pañales, que le dieran alimento, que fuera un carpintero, que viviera en las mismas casas que nosotros podríamos vivir, Él lo hizo para que tu pecado y el mío no nos matara, sino vino a salvarnos. Y entonces decidió cargar con el peso de renunciar a sus privilegios como rey. Yo te diría, imagínate, porque a veces es difícil de entenderlo, por eso a veces me gustan los ejemplos, pero pensemos en los reyes, en un rey de Europa, de la monarquía. ¿Cuántos privilegios, cuánto dinero, cuántos millones tiene? ¿Y qué hace con ese privilegio? Y Jesús, conociéndolo todo, viviendo en esos lujos, vino por ti, por mí, por nuestros pecados, por nuestro corazón quebrantado, por nuestras vidas sin esperanza y sin futuro, para Él darles un futuro increíble, ¿no? La encarnación de Jesús
y también quiero marcar esto que lo puso Nancy Moss, la encarnación de Jesús no es solo un suceso antiguo que ocurrió hace más de 2000 años. Esta maravilla de maravillas es una realidad muy presente. Y yo les decía, y yo pensaba, ¿necesitan un ejemplo más para esto que les acabo de explicar? ¿O con estos ejemplos quedó suficiente? Pero si no, justo quiero hablarles rápido de este otro ejemplo que lo pueden ver en la película de Narnia. En la película de Narnia, Aslan cambia el lugar de Edmund, que Edmund se equivocó. Y es una escena que yo le quiero poner a adelantar porque siento tan feo como van matando a Aslan. Porque al final, tu pecado y mi pecado no solo desvanecieron, la salvación no fue gratis. Cada uno de nuestros pecados le costó a Él. Y quiero terminar con este versículo que dice: y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para salvarnos. Así que déjame orar y te dejo con este milagro de ser encarnado. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque tu Padre y tu Jesús estuvieron de acuerdo en el principio y en tu voluntad estuvo venir a habitar como nosotros los seres humanos, dejando todo lo celestial, todas las riquezas de tu Padre. Y te pido que esta verdad abra nuestros ojos y la luz de esta verdad traiga un entendimiento nuevo del valor que tenemos para ti como un Dios creador, un Dios que nos ama y nos conoce por nuestro nombre. Permítenos que nuestro espíritu entienda y se alimente de las verdades de tu amor, de gracia, salvación y perdón. Y te pido también, Dios, que si hay ahí algún pecado que está normalizado pero que nos está haciendo daño, que sea tu Espíritu Santo que nos los muestre para dejar de hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos mañana. Bye.